preparado para el día de hoy. Por lo pronto, vayan diligenciando, por favor, el listado de asistencia. ¿Alguien me iba a decir algo? Ah, ok. Discúlpame que me di cuenta y te interrumpí. Bien. Vamos a ponerlo en grande, que se pueda apreciar mejor. Bien, ¿lo logran ver bien? ¿Se aprecia bien? Hola. Sí, profe. Sí. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Lo que pasa es que como no sé qué están viendo ustedes, entonces por eso pregunto así. Bien, vamos a hablar primero que todo, vamos a conversar sobre lo que sería el bien jurídico de la integridad moral. Claramente, la integridad moral tiene unos adjetivos que han sido señaladas de manera clara por parte de la Corte. No todo hace alusión a la moral, no todo hace alusión a un buen nombre. O sea, esto tiene unos parámetros preestablecidos por la Corte, parámetros es la palabra que estaba buscando hace un momento. Y vamos a mirar entonces cuáles son esos límites normativos de la definición. Miren cómo todo va correlacionado. Yo siempre he insistido tanto en esto. Cómo todos los temas van correlacionados. Como un término, por lo menos como integridad moral, que parece un término que tiene una variedad, habida cuenta de un significado bastante abstracto. En materia interpretativa, la Corte ha tenido que limitar cuál es su sentido y alcance para que podamos entender en qué momento estamos frente a conductas que efectivamente están afectando ese bien jurídico. Yo les voy a pedir, por favor, que alguien nos colabore con la lectura de esta parte de la sentencia C419 del año 2019 y como casi siempre hacemos, luego de la lectura, hacemos una explicación del tema, ¿vale? Profe, yo. Por favor. Ok. El buen nombre es ante todo un concepto que se tiene de alguien. Es algo que se adquiere y para su adquisición, además del reconocimiento normativo en la Constitución, es necesario el mérito. Esto es la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular, lo que implica que quien lo desee defender deberá haber mantenido un adecuado comportamiento y además debe ser debidamente apreciado por la colectividad. Es el comportamiento reflejado en los hechos, conductas, actitudes de la persona que a su vez hecho público, manifestando, conocido por terceros y evaluando por la colectividad, convertido en imagen, fama, honorabilidad, crédito, etc., habilita al sujeto, gracias a la existencia de la norma constitucional, para exigir su protección. En tanto que el derecho a la honra, aunque muy próximo al derecho al buen nombre, se han señalado como perfiles propios y diferenciales, que representa la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Miren que estas cuantas líneas de esa sentencia C419 son fundamentales para entender la diferenciación que existe entre el término buen nombre y el derecho como tal a la honra. Miren que son conceptos totalmente independientes, porque el concepto de buen nombre, más allá del reconocimiento jurídico, debe ir acompañado de una actitud de merecimiento de la persona que aspira a ser titular de ese derecho. Es decir, la persona que es señalada de tener un buen nombre no solamente debe acompañar el reconocimiento, o no solamente tiene el reconocimiento legal del derecho que tiene esa persona a tener su buen nombre, sino que debe acompañar esa situación a partir de acciones, actos
conductas intachables que permitan, digamos, avalar ese sustento y esa protección legal que se le está dando a ese término. Entonces, desde ese punto de vista, analizamos entonces el comportamiento que refleja la persona a través de sus hechos, actitudes y al mismo tiempo las manifestaciones que hacen los terceros en razón a que reconocen en esa persona una honorabilidad, una fama o una imagen. Eso sería el buen nombre. Pero miren que en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho a la honra, básicamente, más allá del buen nombre, ¿ya? Y por eso se diferencian de ella, se entiende que la persona tiene derecho a la honra de manera concreta como una correlación directa con su derecho a la dignidad humana y que hace alusión entonces a esa estimación o a esa deferencia que tenemos cada una de las personas por la otra persona independientemente de cuál sea el comportamiento o la actitud que esa persona asuma. Entonces la honra no tiene nada que ver con el comportamiento como tal de la persona, porque eso sería un buen nombre, no, que la honra tiene que ver con estima o un respeto que yo le debo a la otra persona por el solo hecho de respetar su dignidad humana. ¿Hasta aquí está claro o hay dudas? Está claro, bro. Bueno, muy bien. Y continúa diciendo la sentencia, por favor, la compañera que me estaba colaborando con la lectura. Ok, dice, es decir, un derecho íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últimas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del comportamiento del ciudadano en la sociedad. Y aunque son fundamentales y están llamados a ser amparados por el Estado y respetados por los particulares, no son absolutos, lo que se explica no solo por su permanencia a un sistema de derechos, bienes e intereses que de suyo anticipan la necesidad de disponer o de reconocer límites, sino también por su propia naturaleza como derecho construido por el titular. Fíjate que complementando lo anterior, acá lo único que podríamos señalar de esta cápite de la sentencia es un punto que me parece trascendental. Y es el punto en donde habla de que a partir del comportamiento que la persona tenga en sociedad, se va fundamentando un criterio objetivo respecto a lo que sería la honorabilidad del comportamiento de ese ciudadano en sociedad. Pero si lo miramos desde esa arista, básicamente no podríamos estar diciendo cosas diferentes de que la sociedad tiene unos conceptos preestablecidos que permiten de una u otra forma establecer un nivel de aceptación social. Entonces, si vemos de pronto una persona, por lo menos, yo veo que por lo menos en la generación de mi mamá, las personas son muy críticas en cuanto a modas que de pronto no son aceptadas en ese esfera de pensamiento, porque tienen un criterio de moralidad diferente al que de pronto podamos tener nosotros. Entonces, por lo menos, si mi mamá ve un hombre con el cabello largo, con aretes, tatuado, ¿no?, vistiendo de pronto ropa muy extravagante, entonces ella se hace a un criterio que aparentemente parecería ser objetivo, pero termina por volviéndose una crítica acerca del comportamiento que tiene esa persona en sociedad solamente por la apariencia. De pronto, si nosotros que tenemos una mentalidad un poco más abierta, un poco más liberal, observamos lo mismo, ya no tendríamos un criterio, digamos, tan crítico frente a la forma de actuar de esa persona o la forma de vestirse de esa persona. Entonces, de esta arista, básicamente, entendemos que esa visión que se pueda tener puede entrar a variar. En cambio, cuando la Corte habla que es un criterio objetivo respecto a la honorabilidad, básicamente tendríamos que entender que el comportamiento de esa persona se comienza a ajustarse a parámetros sociales, pero a parámetros sociales generales, no estandarizados. No sé si me estoy dando a entender, porque fíjate que concretamente, frente a personas que tienen un alto sentido de la moralidad, como puede ser las personas de la generación de mi mamá, que son personas de 60 y pico, 70 años, tienen un sentido de moralidad muy diferente que el de pronto podíamos entrar
a manejar personas, y de pronto ustedes dentro de su generación tienen incluso un nivel de tolerancia mucho más alto a ciertas circunstancias sociales que de pronto todavía mi generación no las acepta bien. Entonces, no estoy refiriéndome a ese punto, porque ese punto ya serían conceptos estandarizados que pueden ser variables. Me refiero simplemente a conceptos de honorabilidad, pero que pueden objetivizarse por cuanto son conductas aceptadas de forma general por la sociedad. El otro día yo conversaba este tema con una persona que es psicóloga, una pariente mío que es psicóloga, y yo le decía que finalmente hay comportamientos que por más de que la sociedad se comienza a tener una mentalidad más abierta, hay comportamientos sociales que son inaceptables. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una conducta de incesto, que dos hermanos tengan relaciones sexuales. ¿Ya? Es una situación que cualquier persona dentro de una sociedad lo ve como antinatural. Entonces le parece tan escandalizante, si esa sería la palabra que podríamos emplear, tanto a una persona de 70 años, como puede tener mi mamá, como una persona de 24, 25 años o 20, como pueden tener ustedes. Entonces, fíjate que son comportamientos que ahí sí hacemos alusión a criterios objetivos respecto de honorabilidad de comportamiento humano que ya no estarían estandarizados de acuerdo a ciertos grupos poblacionales, sino que en términos generales son comportamientos inaceptables. Bien. Desde esta arista, entonces, vamos a analizar las dos conductas que protegen el bien jurídico de la honra. La primera, la conducta de la injuria, y luego vamos a ver la conducta de calumnia, estableciendo la diferencia primaria que existe entre uno y otro comportamiento, porque no son lo mismo. Leamos el artículo 220, por favor. Artículo 220. Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Miren el punto. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas. Y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el delito. Antes de mirar los ingredientes objetivos y subjetivos, vamos a ver el delito de la calumnia. ¿Qué dice el delito de la calumnia? El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vale, entonces, desde ya vamos a establecer la diferenciación entre las dos conductas antes de comenzar a analizar el tipo objetivo, la antijuricidad y la culpabilidad. Analicemos concretamente dónde estriba la diferencia entre la conducta de injuria y la conducta de calumnia, desde la descripción típica. Miren que en la conducta atinente a la injuria se hace alusión a que a la persona le hace a otra imputaciones deshonrosas, es decir, realiza manifestaciones en contra de la persona, pero que son manifestaciones que atacan de manera directa la honra. ¿Y qué quiere decir que ataque de manera directa la honra? Que ataca la percepción objetiva que tiene la sociedad respecto de la honorabilidad del comportamiento de esa persona en sociedad. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el delito de calumnia, ya las imputaciones no son simplemente imputaciones contra su nombre, sino que son concretamente imputaciones que hacen relación a conductas típicas. Es decir, cuando yo le digo a una persona, fulanito de tal es un ladrón, fulanito de tal es un violador, o fulanito de tal es un asesino, estoy realizando imputaciones sobre conductas que están tipificadas en la norma penal como delito, por lo tanto estaríamos frente a el tipo penal de calumnia. Pero cuando yo digo, por lo menos, fulanito de tal es una persona infiel, o fulanito de tal es perdónenme la expresión, un maricón, fulanito de tal cosa, estoy haciendo referencia a su nombre o a su buen nombre, a la percepción objetiva que tiene la sociedad de esa persona, por lo tanto, estaríamos frente a la conducta de injuria. ¿Está claro la diferenciación, sí o no? Profe, yo tengo una pregunta.
Vale. no es más con los conceptos estos de calumnia e injuria, sino esto con la percepción, ¿ok? Ujú. Cuando es percepción de la sociedad, es objetiva, según lo que usted ha dicho. Y bueno, según lo que yo he entendido más bien. Y cuando es individual, no se podría considerar objetiva, sino más bien subjetiva, ¿no? Sí, por eso decía hace un momento que finalmente lo que tenemos que mirar son situaciones que básicamente no están estandarizadas frente a ciertos grupos poblacionales. Porque es que, mira, te vas a dar cuenta que hay situaciones que finalmente no van a tener esa categorización. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, no, es que Juan es maluco, Juan no me podría denunciar a mí por injuria. O sea, no podría decir, Juan, que válidamente yo estoy alterando la percepción objetiva de honorabilidad que tiene su comportamiento frente a la sociedad porque yo le hice esa manifestación, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro tipo de situaciones que necesariamente sí atacan este punto. Como, por ejemplo, yo le digo, Juan es gay. De pronto eso llegaría a alterar la percepción que Juan quiere vender frente a su sociedad y frente al cuidado que él tiene sobre su buen nombre, y podría instaurarme una denuncia por el delito de injuria. No sé si estoy siendo claro. Sí, profe. Vale. O sea, no tanto es Sí. Lo que vaya a pensar esa persona de ti, sino que con lo que él diga sobre esa persona, la afectación que tenga su buen nombre ante la sociedad. Eso es lo que quiere decir usted. Correcto, correcto. Por lo menos, fíjate y esto puede cambiar de plano, porque por lo menos, si nos vamos por lo menos al plano profesional, supongamos que yo soy médico y entonces alguien comienza a señalar que yo soy un mal médico, y que a mí los pacientes que yo trato se me mueren, que yo básicamente no hago un buen ejercicio de la medicina, etcétera. De una u otra manera también está afectando el buen nombre y la honra que tenga, que se tiene, porque mira que aquí serían las dos cosas: la percepción que yo quiero que la sociedad tenga de mí, y al mismo tiempo ese valor asociado a mi dignidad humana se estaría también afectando. Pero desde ese punto de vista, claramente en esa situación concreta se podría instaurar una denuncia penal por el delito de injuria, por el delito de injuria. En este caso no sería calumnia, porque concretamente no se me está señalando una conducta punible. Pues porque estamos señalando que es que a partir del no ser buen médico que se muere el paciente. Pero si estaríamos diciendo por lo menos, no, Juan es un asesino, ya estaríamos frente a la conducta de calumnia. Lo que quiero decir en última es que cualquier manifestación o imputación deshonrosa que se le haga a una persona está dentro de la categoría de lo que es el delito de la injuria. Y cuando estamos frente a que la persona se le está sindicando de la comisión de una conducta punible, Juan es un estafador, Juan es un ladrón, Juan es un asesino, Juan es un extorsionista, estamos frente a un comportamiento que se conoce como el delito de la calumnia. Hay un punto que me parece importante que debemos resaltar, que como quiera que estamos frente a lo que es un valor asociado a la dignidad humana, eso es independientemente a que sea cierto que la persona tenga ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, supongamos que Juan es gay y realmente él es gay, y de pronto él, pero es una persona que de pronto le ofende, no le gusta que le señalen esa condición sexual, y Juan, alguien dice Juan es gay y Juan lo denuncia. O sea, no sería válido aportar pruebas de que determine que verdaderamente la persona tiene un problema de homosexualidad para descartar la ocurrencia de la conducta punible. Es decir, el hecho de que a la persona se le haga la manifestación que transgrede o hiere su honra o su buen nombre, ya estaríamos incursos en la conducta independientemente que fuese verdad. Con el delito de la calumnia pasa algo un poco diferente, porque si una persona es condenada y la sentencia está ejecutoriada por algún tipo de comportamiento y yo manifiesto de forma abierta, por lo menos Juan fue condenado por homicidio, actualmente está condenado por homicidio, está condenado por
acceso carnal violento y yo vengo y manifiesto eso. Juan es un violador y hay una condena que respalda mi dicho. Ya Juan no pudiera en un momento dado instaurar la denuncia de calumnia o colocando, yo tendría un mecanismo de defensa porque hay una sentencia ejecutoriada. Por eso es que los medios de comunicación se cuidan mucho y cuando capturan a una persona dicen el presunto ladrón o el presunto delincuente, el presunto atracador, el presunto... ¿Por qué hablan de presunto? Porque no quieren hacer una manifestación concreta hasta que por lo menos no exista un pronunciamiento judicial que corrobore la información que se está dando en el medio de comunicación. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro? Bien. Vamos a ver los elementos del delito de injuria. Primero que todo, si miramos la clasificación, es un tipo penal de resultado. ¿Por qué es un tipo penal de resultado? Porque se requiere que se haya hecho el pronunciamiento que atente contra la honra para poder determinar que efectivamente estamos frente a esa conducta punible. Pone en peligro un bien jurídico, como es el derecho a la honra, por lo tanto estaríamos que clasificarlo como un tipo de peligro. Es de conducta instantánea porque con la sola realización del comportamiento ya se agota el mismo, o sea, no se hace tracto sucesivo como podría ser por lo menos el delito de secuestro o de desaparición forzada. Es monofensivo porque afecta solamente un bien jurídico. Eso en cuanto a la clasificación del tipo. En cuanto a los elementos normativos, tenemos que los elementos normativos son el derecho a la honra, el derecho a la buena reputación. Serían aspectos que van aparejados a la norma y que aparecen como criterios o elementos normativos. En cuanto al tipo objetivo, tenemos que el sujeto activo es indeterminado singular, sujeto pasivo es indeterminado, es decir, estamos haciendo alusión a cualquier persona que sea titular del derecho de honra que ha sido vulnerado. Y cualquier persona como sujeto activo puede cometer este tipo de acto de vulneración. En lo que tiene que ver con la conducta, tenemos que básicamente existe un verbo determinador que es simple, que es la realización de imputaciones deshonrosas. Ese sería, digamos, el único verbo rector que comporta la conducta y que hace alusión a hacer imputaciones deshonrosas. No tiene otro elemento descriptivo. No te especifica qué tipo de manifestaciones deben ser. El objeto jurídico de protección, ya habíamos dicho, es el derecho a la integridad moral. En este ámbito estamos protegiendo lo que tiene que ver con el honor, con la honra y la buena reputación, que es un concepto que se asocia un poco más a lo que ya vimos que era el buen nombre. El objeto material de protección es el sujeto o la persona sobre la cual recae la acción deshonrosa de imputación. En cuanto al tipo subjetivo, recuerden que el tipo subjetivo tiene que ver con que la conducta se pueda realizar con dolo, culpa o preterintención. Es normativamente doloso, es decir, no se admiten otras formas de comisión de la conducta, entonces si no hay una injuria culposa, no hay una injuria preterintencional. No tenemos un complemento subjetivo, es decir, independientemente cuál sea el fin que persiga la gente con la realización de esta manifestación deshonrosa, se cometería la conducta, por lo tanto, el fin específico es indeterminado. En cuanto a lo que tiene que ver con la atipicidad subjetiva, se admite el error de tipo, la acción o objeto material, es decir, se permite que a través del desconocimiento de unos elementos del tipo se pueda conducir a esa causal de error de tipo contenida en el artículo 32 del Código Penal y sería un elemento que excluye la responsabilidad penal. En cuanto a la antijuridicidad, tenemos que básicamente el juicio de contradicción material de la norma es porque se realiza una amenaza efectiva a la integridad moral, a la honra de la persona, es decir, no necesariamente tiene que ser dañada, porque supongamos que yo lance un comportamiento, una expresión de alguien, pero que de pronto sea una persona que tenga tan buena reputación social que nadie me crea, independientemente de que no logró afectar esa reputación social que tenga la víctima, la sola realización de ese comportamiento per se conlleva a determinar que hay una amenaza efectiva a ese bien jurídico y por lo tanto entra a ser
objeto de tutela por el legislador y sería un comportamiento antijurídico. Vamos a suponer que yo señale que cierta persona que tiene digamos, un reconocimiento social, llegamos a decir que esa persona, por decir algo, es, haciendo alusión a una mujer, esa mujer es infiel, como hay veces que sale en Pasquín y dice fulanita de tal es mujer de fulano, y resulta que nadie cree eso porque esa persona tiene una fama muy, muy buena socialmente. Entonces, como nadie cree eso, no es que podamos decir que no se dio el bien jurídico de la injuria, sino que se da una amenaza efectiva a ese bien jurídico y por lo tanto estaríamos dentro del terreno de la antijuridicidad material de ese comportamiento, ¿no? Como causas de justificación inadmisibles está el estado de necesidad. No se puede alegar el estado de necesidad como causa de justificación para determinar una ausencia de antijuridicidad. Son admisibles el consentimiento del sujeto pasivo y el cumplimiento de un deber legal o incluso una orden legítima. Yo creo que aquí el más claro sería el consentimiento del sujeto pasivo, porque por lo menos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta dentro de la jerga popular, hay a veces expresiones que se popularizan y que se vuelven admisibles frente a la manera de hablar. Y entonces, por lo menos, me van a disculpar la expresión cuando uno de pronto está hablando con un amigo y uno le dice, hey, marica, tal cosa. Fíjate que esa expresión marica, que en otros aspectos pudiera ser una expresión injuriosa, bajo ese contexto de comportamiento no se entiende como una expresión injuriosa y es aceptada. Porque hay un consentimiento del sujeto pasivo. Digamos que en la forma como se expresan esas personas se acepta la utilización de ese lenguaje. Y ahora mismo hay una cantidad de lenguajes que ahora se han popularizado. Yo me acuerdo que el otro día un primo se saludaba con otro y le decía, hola cachón. Y uno decía, oye, pero son comportamientos que dentro de ese contexto se están aceptando y por lo tanto se admitiría como un consentimiento del sujeto pasivo para determinar que el comportamiento no sería injurioso. Por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con la culpabilidad y en esta esfera tenemos lo que tiene que ver que existe una causal de ausencia de responsabilidad frente a la culpabilidad cuando existe una insuperable coacción ajena o un miedo insuperable que serían causales admisibles ante la inexistencia de un comportamiento, un juicio de reproche para exigir un comportamiento diferente. También tenemos por incapacidad para comprender la ilicitud del hecho como causales para determinar la inexistencia de culpabilidad frente al delito de injuria, lo que tiene que ver con la inimputabilidad por un trastorno mental. Igualmente tenemos por falta de conocimiento de la antijuridicidad un error de prohibición. Bien, hasta ahí lo que tenía que decir sobre el delito de injuria. ¿Hay preguntas? ¿Está claro? Bien. Sí, asumo ese silencio como que está claro. Vamos a hablar del delito de calumnia. Aquí ya, como les había anticipado, el legislador prevé que lo que se le está imputando a la persona falsamente es una conducta típica y por eso cuando se habla de imputar falsamente, este punto donde dice falsamente es lo que hace que frente a aquellos comportamientos en donde la imputación no sea falsa sino real, vamos a suponer la persona está condenada por homicidio, yo le digo tú eres un asesino, frente a ese hecho concreto claramente estaríamos frente a una situación que hace que la conducta sea atípica. ¿Y por qué la conducta se convierte en atípica? Porque de forma clara se está atendiendo a que la persona no cometió el hecho y por lo tanto yo le estoy indicando un comportamiento del cual no es culpable. Pero si la persona ya tiene una sentencia condenatoria, bajo ese contexto no se estaría hablando de que es una imputación falsa y por lo tanto hay atipicidad de la conducta. Fíjense que en la estructuración de este delito dice simplemente el que haga una persona imputaciones deshonrosas. No dice el que haga falsamente a una persona imputaciones deshonrosas. ¿Por qué no se utiliza acá el término falso? Porque acá no se admite así sea cierto. Pero en cambio acá en el delito de la calumnia necesariamente sí debe ser una imputación falsa
de una conducta punible. Si es real, no habría atipicidad de la conducta. ¿Está claro, no? Bien. Sí. Perfecto. Entonces, vamos al punto. El que impute falsamente a otro una conducta punible incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Miren que la pena, la punibilidad de estas dos conductas es similar. Tienen la misma punibilidad, pero cambian en cuanto a la forma como se establece la realización del comportamiento. En lo que viene que ver con la clasificación, son exactamente iguales. Bueno, es objetivo porque si debe haber claramente, o sea, la inexistencia de una sentencia condenatoria sobre ese respecto es lo que hace que se tipifique el comportamiento, como ya hemos venido diciendo. Es de peligro, es de conducta instantánea, es monofensivo y es un tipo general en cuanto a que puede ser, o se le puede imputar cualquier tipo de comportamiento de los que se encuentra en la normatividad y con cualquiera de ellos se estaría cometiendo el delito de injuria, a menos que la persona tenga una sentencia condenatoria sobre ese punto. Elementos normativos, tenemos que la conducta en cuanto a la tipicidad o en cuanto a las expresiones que aparecen dentro del Código Penal como descripción objetiva de la conducta, estaría el término conducta típica. ¿Qué es una conducta típica? Una conducta que ha sido prevista por el legislador como delito. Sujeto activo, también indeterminado singular, también el sujeto pasivo es indeterminado, que sería el titular del derecho. La conducta claramente es un verbo determinador simple, que es imputar. ¿Y qué se imputa? Como ya habíamos dicho, falsamente una conducta típica, o una conducta tipificada por el legislador. Como objeto jurídico tiene el derecho a la integridad moral, como objeto material el término conducta punible, admite tentativa de forma excepcional, en cuanto a la coparticipación, admite la determinación del comportamiento como forma de participación en la conducta. En cuanto a lo que tiene que ver con el tipo subjetivo, también es doloso. El sujeto, como aspecto subjetivo, como complemento subjetivo, hay un fin específico. ¿Cuál es el fin específico? Imputar falsamente un comportamiento típico. En cuanto a la antijuricidad subjetiva, admite el error de tipo. Igualmente, en cuanto a la antijuricidad, claramente es un peligro efectivo que se le hace al bien jurídico, tal cual como lo explicábamos en el tipo anterior. En cambio, en cuanto a la causa de justificación, estaría el estado de necesidad. Es inadmisible, perdón, el estado de necesidad es admisible el consentimiento del sujeto pasivo, tal cual como lo habíamos señalado anteriormente, en cumplimiento de un deber y una orden legítima. Igualmente, en cuanto a la culpabilidad, se admite la insuperable coacción ajena o el miedo insuperable como inexequibilidad de comportamiento diferente. En cuanto a la capacidad de comprender la ilicitud del hecho, se acepta la inimputabilidad por trastorno mental, y en cuanto a falta de conocimiento de antijuricidad, se acepta el error de prohibición. Vamos a tratar de establecer los rasgos diferenciales. Alguien que me colabore con la lectura. Perdón, antes de que leas, lee el chulito de injuria y enseguida lee el primer chulito de calumnia y así sucesivamente, ¿vale? Ok. Rasgos distintivos. Injuria. Que alguien imputa a otro un hecho deshonroso. Calumnia. Que se le atribuya un hecho delictuoso a una persona. Segundo, una persona determinada o determinable, ¿no? Okay, una persona determinada o determinable. Segundo, que el autor conozca que el hecho es deshonroso. Y en calumnia, el hecho delictuoso atribuido sea falso. Mientras tanto, la injuria, que el carácter sea deshonroso del hecho, menoscabe la honra de la persona. Y en calumnia, que el autor sepa de la falsedad. Por último, que el autor tenga la conciencia
que ese hecho tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona, y en calumnia que el autor tenga la intención de realizar la imputación. Mira que hay un punto importante aquí en la tercera diferenciación en lo que tiene que ver con la calumnia, porque miren que dentro del elemento constitutivo del dolo, la persona tiene que conocer de la falsedad de la imputación, lo que quiere decir que si, supongamos, yo tengo la creencia de que Juan fue condenado por el delito de homicidio y yo le digo, Juan, tú eres un asesino, y resulta que Juan no ha sido condenado, sino que fue absuelto, y yo falsamente creo que había sido condenado, claramente ese desconocimiento de que mi imputación es falsa, claramente conllevaría a una atipicidad de la conducta, atipicidad subjetiva, porque en el dolo se tiene que conocer los elementos estructurales de la conducta, y el elemento estructural acá es conocimiento de que la imputación es falsa. ¿Está claro? Bien. Leamos estas notas importantes para dejar claridad sobre el punto. Dice, estos delitos solo se configuran si el actor manifiesta un comportamiento doloso, es decir, cuando se realizan con la intención de causar daño a la víctima y con el conocimiento de que las imputaciones son falsas o deshonrosas. El artículo 225 del Código Penal establece que no hay lugar a responsabilidad penal por los delitos de injuria o calumnia cuando el autor o partícipe se retracte voluntariamente antes de que se proponga sentencia de primera o segunda instancia. Es necesario que la retractación se haga a costa del responsable y en el medio y con las mismas características en que se produjo la imputación. Cuando los derechos de buen nombre y la honra son restablecidos mediante la retractación ordenada por una tutela, no hay lugar a que se continúe con la acción penal por los delitos de injuria y calumnia. De acuerdo con la Corte Constitucional, la libertad de expresión tiene un carácter privilegiado en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que debe ser tenido en cuenta por los jueces a la hora de evaluar la configuración de los delitos de injuria y calumnia. Por esto solo son sancionables aquellas conductas que revistan real gravedad. Miren que hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. El artículo 224, que habla de unos eximentes de responsabilidad, hace alusión a que no será responsable de las conductas descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones, pero a renglón seguido se dice que no se admitirá prueba en lo que tiene que ver con la vida sexual, conyugal, marital y familiar del sujeto pasivo, o cuando la persona, familiar del sujeto pasivo o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad de información sexual. En esos casos concretos se excluye cualquier tipo de prueba que se pueda alegar dentro del proceso tratándose de determinar o de probar la veracidad de las afirmaciones. En cuanto al artículo 225, la diapositiva señala que estos delitos tienen una particularidad, y es que si antes de que se profiriera sentencia de primera o única instancia se retracta la persona, la conducta deja de ser típica y ya quedaría únicamente cualquier tipo de sanción económica que se le pueda imponer a la persona por los daños o perjuicios. Entonces, si yo realicé una calumnia contra una persona, yo dije, fulanito de tal es un ladrón, fulanito de tal es un asesino, esa persona me denuncia, llega a un proceso, antes de que se profiera sentencia de primera instancia por el delito, en este caso de calumnia, yo me retracto, puede ser incluso en el mismo juicio oral, yo digo, no, yo manifesté eso porque tenía rabia, pero yo me retracto públicamente de lo que dije en contra de Juan, ya la conducta ahí termina, o sea, se despenaliza la conducta por una retractación, quedando en columna únicamente lo relacionado con los perjuicios económicos que se le pueda haber causado a la persona. Hay un artículo que es el 226 que habla sobre injuria por vías de hecho y la norma no especifica qué significa vías de hecho. La Corte ha venido clarificando estos conceptos y frente a conductas, y esto estuvo incluso en un trabajo que les coloqué hace poco,
frente a conductas relacionadas con, por lo menos, un caso puntual que se dio en Bogotá de un muchacho que iba en una bicicleta y le tocó la nalga a una muchacha que iba caminando por el andén. Luego fue capturado y fue procesado por el delito de acto sexual. La Corte determinó que ahí lo que había era una injuria por vía de hecho, determinando que lo que había habido en ese momento era un comportamiento en donde la persona estaba irrespetando la honra de la persona y no su libertad y formación sexual. Entonces, fíjense que claramente, al referirse a vía de hecho, que es un concepto etéreo, está haciendo alusión a aspectos que tengan que ver de pronto con gesticulaciones o acciones que igualmente atenten contra la honra de la persona. Otro punto que tenemos es de injurias y calumnias recíprocas, artículo 227, en donde si existe el caso en donde producto de una discusión las personas se crean injurias o calumnias de forma recíproca, se podrían declarar exentos de responsabilidad los injuriantes o calumniantes en esos casos específicos. Entonces, yo estoy discutiendo con Juan me dice que tú eres un homosexual, yo digo sí, pero es que tú eres un asesino, y comenzamos a discutir en ese sentido. Claramente se está dando injurias y calumnias recíprocas, y desde ese punto de vista se podría dar la posibilidad de una exoneración del comportamiento de ambas personas porque se entiende que ambas se agraviaron. Miren que son particularidades de este tipo de delitos, situación que no pasa por lo menos con las lesiones personales. Si ya yo no me voy a insultos, sino a golpes con la persona, sí estaría cometiendo ambos el delito de lesiones personales de acuerdo a la gravedad de la lesión que le hayan causado a la otra persona. En cambio, en este delito, no. Este delito lo que hay es una exoneración de responsabilidad. Artículo 228, ¿quién lo lee, por favor? (228) Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados por sus autores a la publicidad quedarán sujetas únicamente a las correcciones y acciones disciplinarias correspondientes. Fíjate que aquí hay algo importante. Las injurias expresadas, de entrada el sujeto activo de esta conducta tiene una particularidad, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, son litigantes. Es decir, yo dentro de un documento que paso en juzgado, hago expresiones en contra de mi contraparte, expresiones injuriosas o calumniosas. Esas expresiones, siempre y cuando no se den a la publicidad, es decir, no salgan dentro del contexto jurídico, claramente estaríamos frente a conductas que no merecen ningún tipo de reproche jurídico más que las acciones o correcciones disciplinarias a las que estarían sujetos los litigantes en esa competencia disciplinaria que tiene el Consejo Superior de la Judicatura para sancionarnos. Claramente se escaparía a lo que es el plano jurídico siempre y cuando no salgan del contexto de las expresiones dadas y que solamente conocerían las personas que participan de manera activa dentro del proceso. Entonces, fíjense que son delitos que tienen unas particularidades muy especiales. Considero abiertamente que existen muchas formas de crear una defensa plausible sobre este tipo de comportamiento, porque finalmente la mayoría de estos comportamientos están despenalizados. Fíjense que en primer lugar, yo podría probar la veracidad de la afirmación. En segundo lugar, yo podría pedirle a mi cliente que se retracte. En tercer lugar, podríamos estar frente a injurias recíprocas y en ese lugar, en ese contexto no habría delito. O en cuarto lugar, estaríamos de pronto frente a imputaciones de litigantes y si no salen del contexto jurídico, únicamente tendrían sanciones disciplinarias y no judiciales. ¿Preguntas? Yo les recomiendo para que por favor realicen la lectura de estas dos sentencias. La sentencia C417 del año 2019, del año 2009, perdón, que tuvimos la oportunidad de ver algunas aparte al principio, me gustaría que la leyeran de forma total. Igualmente, la SP 592 del año 2019,
cuyo radicado es el 49.287, con ponencia del doctor Eugenio Fernández. También es una lectura que servirá mucho para que ustedes amplíen un poco más el concepto de lo que hemos visto hasta este momento, y les sugiero por favor que hagan lectura de las mismas. Les agradezco a ustedes su participación. Voy a cortar la clase ahora porque estoy hoy de turno y ya ahora a las 3 debo conectarme, porque tengo una audiencia de una receptación, de una persona que está capturada por receptación. Por eso aproveché para tomar este tema de forma rápida. Hoy suspendemos acá la clase y igualmente entramos a un periodo de mini vacaciones que se retoma el 11, me dijiste, Andrea. Ok, entonces el 11 de enero retomamos y ese día vamos a ver los delitos contra la familia, por favor. Ahí les envío unas diapositivas. Sugiero que hagan lecturas sobre todo de 2 delitos que me parece a mí que son de mucha importancia, que es el que tiene que ver con inasistencia alimentaria y el que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Léanse, por favor, sobre estos 2 delitos y retomamos después de este receso de fin de año. Muchachos, a todos ustedes les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Les deseo pues todas las bendiciones del mundo, que todas sus deseos se concreten y se cristalicen en este 2022 que se acerca. Y bueno, de todas maneras, excúsenme cualquier situación de pronto que se haya presentado en el año, que de pronto haya sido, no haya sido de su agrado. Somos seres humanos, estamos frente a la posibilidad de aprender cada día tratar de ser mejores, y ese es el fundamento que nos mueve a estar cada día acá y tratar de aprender también de ustedes y de todo lo que ustedes puedan aportar a las clases. Espero que el próximo año vengan un poco más activos, no sean de pronto tan pasivos en la clase, sino que tengamos una clase con un poco más de debate, que apliquen las lecturas recomendadas, que no son simplemente por llenar espacio o tiempo, sino porque es importante que ustedes vayan complementándose dentro de todo lo que es este desarrollo autodidacta que estamos esperando que todos ustedes aprendan a manejar, porque va a ser vital para su vida futura como abogados y como profesionales. De antemano, nuevamente un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Igualmente. También tengo una Muchas gracias, igualmente. Oye, sí.